Amén. Buenos días nuevamente, hermanos. Vamos a ponernos de pies una vez más para empezar nuestro culto e ir al Señor en oración. Oremos. Padre, gracias, Señor, por nuevamente esta mañana que pudimos estar, Señor, reunidos como hermanos, reunidos como iglesia, como tu pueblo, alabándote, dándote gracias, honra y gloria, Señor, por la cantidad de bendiciones que nos da, Señor, sin merecer. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí hoy unidos, escuchando tu palabra, escudriñando tu palabra. Señor, te ruego que tu palabra, Señor, penetre hoy en los corazones de cada uno de nosotros. Y que así, Señor, como aprendí y me confrontaste, Señor, estudiando el sermón, que tu palabra también pueda confrontar, Señor, a mis hermanos. Señor, te ruego, Padre, que nos lleves a arrepentimiento, que nos redargullas, Señor, y que tu Espíritu Santo nos siga guiando a toda verdad. Ayúdanos a prestar suma reverencia, Señor, a tu palabra, y ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica en nuestras vidas para que podamos tener un testimonio fiel de tu evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos, y pueden abrir sus Biblias en Génesis capítulo 5, versículo 24. Génesis capítulo 5, versículo 24. He titulado esta prédica, hermanos, Caminando con Dios. Y para mí es un gran placer, un gran honor también que me hayan dado la oportunidad de tener el primer sermón de este año 2022. Y como les mencioné, el título se llama Caminando con Dios. Caminando con Dios. Y nuestro texto en esta mañana va a ser Génesis capítulo 5, versículo 24, que dice así: Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Hoy en día, muchas son las objeciones que los hombres dan para no creer en el Evangelio, para no seguir a Cristo y para no obedecer sus mandatos. Pero quizás el argumento más común que los hombres dan para no seguir a Dios es que lo que Dios manda hacer, eso es imposible, eso no se puede. Lo que Dios requiere de mí como ser humano es sumamente difícil. Ese Dios no sabe lo que pide. Él es Dios, pero se olvida que yo soy hombre, yo soy carne. No puedo hacer lo que Él me manda a hacer. Y seguramente, si usted ya ha compartido el Evangelio con amigos, familiares, le han dicho eso. Oye, pero yo no voy a la iglesia porque tengo que dejar de tomar, tengo que dejar de fumar. Voy a tener que serle fiel ahora a mi esposa. Ya no voy a poder ir a la discoteca. Y eso es muy difícil para mí. Yo trato, pero no puedo. Y empiezan a decir y alegar a Dios que Él manda a hacer cosas que es imposible, que manda a cosechar donde Él no sembró, como si Dios no tuviera idea de lo que pide o de lo que hace. Y este mismo sentimiento era el sentimiento de aquel siervo que aparece en Mateo capítulo 25, que se le dan unos talentos, pero no hizo nada con esos talentos. Y cuando llegó el amo, el Señor, se los quitó por perezoso y se los dio al que ya tenía. Bueno, esos mismos sentimientos son los de los hombres hoy en día. De igual forma piensan hoy. Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo se anticipó a estas objeciones de los hombres. El Espíritu Santo, por la gracia de Dios
inspiró a hombres a través de la historia para que escribieran las escrituras. Sabemos que las escrituras son escritas por hombres, pero esos hombres fueron inspirados por Dios. Esa es la gran diferencia. Ahora, estos hombres plasmaron y grabaron en las escrituras ejemplos de hombres piadosos que verdaderamente obedecieron a Dios, que verdaderamente caminaron con Dios y tuvieron un testimonio fiel. Ahora, el capítulo 11 de Hebreos tenemos una lista muy grande de aquellos hombres, los hombres de la fe, Moisés, Abraham, Jacob. Pero el primero que se menciona en esa lista es Abel. Y podemos decir que Abel es el primer mártir de Cristo, porque murió por Cristo, asesinado por su propio hermano. Pero en esa lista de Hebreos, después de Abel, el que sigue, no solamente por orden cronológico, sino también por su extraordinaria piedad de cómo vivió en este mundo, fue Enoc. Ahora, lo que se habla de Enoc en nuestro texto de esta mañana, aunque corto, es sumamente extraordinario. Y mi deseo, hermanos, es que en esta mañana podamos ver las implicaciones, lo que significa y cómo podemos seguir caminando con Dios como iglesia en este nuevo año y individualmente. Y si nunca hemos caminado con Dios, voy a proveer también algunas motivaciones al final del sermón para que usted se anime a verdaderamente conocer y caminar con Dios. Nuestro texto dice, caminó pues Enoc con Dios. Eso es lo primero que dice el texto. Y lo último que dice es, y desapareció porque le llevó Dios. En la Biblia, hermanos, no se nos dice muy bien quién era Enoc. Pero los teólogos creen que quizás Enoc fue alguien público, un predicador ferviente, quizás algún tipo de Noé de sus tiempos, que predicaba fielmente las Escrituras. Ahora, si Enoc fuera alguien público que lo conociera mucha gente o alguien privado que quizás no era muy conocido, en verdad eso no importa, hermanos. Lo que importa y lo que nos interesa es lo que dice nuestro texto en esta mañana. Enoc caminó con Dios. Hermanos, es mi deseo nuevamente que cada uno de nosotros en este nuevo año podamos seguir caminando con Dios. Y nuevamente, los que aún no estén caminando, que por la gracia y la misericordia de Dios ustedes puedan empezar su caminar con Dios. No tomen a ligera mis palabras, hermanos. Por favor, presten oído y atención a la palabra del Señor. Mi sermón lo he dividido en 3 partes. Primeramente, vamos a ver qué implica esta oración. ¿Qué implica caminar con Dios? Es decir, ¿qué significa eso? Número 2, vamos a ver cuáles son los medios por los cuales el creyente puede continuar o puede seguir caminando con Dios. Y número 3, vamos a dar unos motivos, como ya mencioné, para animar a aquellas almas que aún no caminan con Dios. Si usted todavía no tiene una relación con Dios personal, pero que estos motivos que daré al final puedan animarlo para ir al Señor en arrepentimiento y poder empezar su caminar con Dios. Muy bien, número 1, vamos a ver qué implican estas palabras. ¿Qué implica caminar con Dios? Y como primer punto, vamos a ver que primeramente esto implica que el poder de la enemistad que tenemos en nuestro corazón con Dios ha desaparecido por el poder del Espíritu Santo. Y yo creo que todos nosotros podemos ver, hermanos, claramente cómo el inconverso, piense en alguna persona que usted conozca que sea inconverso, que no crea en Cristo, puede ser un familiar, una amistad, un vecino.
Yo quiero que piense en esa persona y me diga si cuando usted lo ve a él no pareciera que tiene de enemigo a Dios. Cada vez que usted lo trata de abordar o ve acerca de cosas de la religión, él amarra la cara, él le fruñe el rostro y no desea hacer nada de lo que Dios manda hacer en su palabra. Para él esto es como perder el tiempo. Venir los domingos a la iglesia es perder el tiempo para esas personas, porque verdaderamente tienen una enemistad con el Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos una enemistad con alguien, lo menos que queremos saber en nosotros es de esa persona. No queremos saber nada de esa persona, porque estamos enemistados. Y decimos muchas veces, ni me lo menciones, ni me la menciones. No quiero saber nada de ella. ¿Por qué? Porque tenemos una enemistad. Así mismo está el inconverso con Dios. No se le puede mencionar por la enemistad que está en su corazón, porque esa persona no ha nacido de nuevo. Ahora, tenemos que recordar que esto comenzó en el Edén, hermanos. Cuando Adán probó aquel fruto, desobedeció a Dios, ¿qué pasó luego de eso? Y el Señor lo llama, Adán, Adán, Adán. ¿Qué hizo Adán? ¿Fue corriendo a los brazos de Dios? Lo que Adán hizo fue que se escondió entre los árboles, dice la Escritura. Y lo primero que dice Adán fue, la mujer que tú me diste. Esa expresión, lo que Adán está diciendo ahí es, Dios, yo pequé, pero fue tu culpa. Porque la mujer que tú me diste a mí, me dio del fruto y yo pequé. Así que si tienes que regañar a alguien, no me regañes a mí, regáñate a ti mismo. Tú me diste esa mujer. ¿Y qué hace el hombre hoy en día? El hombre hoy en día y los hijos de Adán hacen exactamente lo mismo. En vez de ir corriendo a Dios, se siguen escondiendo cada día. Se esconden en sus placeres, se esconden en su lujuria, se esconden en su dinero, en sus cosas materiales, con tal de no ir a Dios. Y cuando el Señor los llama o lo confrontamos con el Evangelio, buscan alguna acusación siempre para reprochar a Dios. Por tu culpa mi mamá se murió. ¿Qué voy a decir yo a la iglesia? Por tu culpa perdí el trabajo. Si tú hubieras sido un Dios bueno, verdaderamente hubieras salvado a mi papá, a mi mamá. Empiezan a buscar reproches contra Dios. Pero esto no es nada nuevo. Ya vimos que Adán fue el primero que lo hizo. Y le empiezan a reprochar a Dios y a preguntar, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? Esta es la misma enemistad que está en el corazón de los hijos de Adán, hermanos. Entonces, primeramente, caminar con Dios significa que esa enemistad que los hombres, que los hijos de Adán tienen para con Dios, ha sido removida, ha sido quitada de nuestro corazón. No por algo que hicimos, sino solamente por gracia y misericordia y el poder del Espíritu Santo. Esa es la primera implicación. Ahora, como segunda implicación, caminar con Dios significa que hemos sido reconciliados con Dios a través del justo y santo sacrificio de Jesús, su Hijo amado. Dice la palabra de Dios, ¿andarán dos justos si no se ponen de acuerdo? Hermanos, tenemos que entender que Jesús es nuestra paz, pero también es el que hace la paz. Cuando nosotros somos reconciliados con Cristo, es porque hemos sido justificados. Y significa que el Señor nos ha dado su justicia. Y porque nos ha dado su justicia, ahora podemos ir a Dios y presentarnos ante Él. Y ahora tenemos paz para con Dios. Cuando usted camina con alguien al lado, lo primero que las otras personas piensan, mira, ese es amigo de él, amigo de ella. Porque cuando caminamos al lado de alguien, eso es lo que damos a entender, que tenemos una amistad con esa persona, ¿no es cierto? Bueno, cuando caminamos con Dios, es porque tenemos una amistad con Dios.
porque estamos diciendo que Dios verdaderamente es nuestro amigo. Y es por eso, hermanos, que el gran trabajo de los ministros del Evangelio es ese, reconciliar al hombre con Dios. Cuando predicamos el Evangelio, lo que estamos haciendo es tratar de reconciliar esa alma con Dios. ¿Por qué? Porque está en enemistad con el Creador. Pero el Evangelio y el sacrificio de Cristo es lo que reconcilia, es lo que hace que el hombre pecador y Dios vuelvan a ser amigos, vuelvan a caminar juntos. Entonces, cuando esa persona se reconcilia con Dios, solo entonces esa persona podrá decir que verdaderamente está caminando con Dios. La pregunta es, ¿estamos nosotros caminando con Dios? ¿Hemos nosotros sido reconciliados por medio de Cristo? Esa es la segunda implicación. Caminar con Dios implica haber sido reconciliado con Dios. Como tercera implicación, caminar con Dios implica, hermanos, una comunión permanente y estable para con Dios. Y esto es lo que la Escritura dice, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Esto es lo que se refiere a la Escritura cuando dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y es lo que el Señor nos dijo cuando Él se fue. Yo me iré, pero enviaré al Consolador, el Espíritu Santo, que morará en cada uno de ustedes. Nuevamente, nuestro texto dice, Enoc caminó con Dios. Cuando el texto dice esto, lo que la Biblia está diciendo es que Enoc mantuvo una comunión permanente y fiel con Dios. Ahora, seguramente no fue una comunión ininterrumpida o sin errores, porque Enoc ciertamente también fue hombre, pero fue una comunión permanente. ¿Cómo fue nuestra comunión el año pasado para con Dios? ¿Tuvo muchas ininterrupciones a causa de nuestro pecado? ¿Contristamos muchas veces al Espíritu Santo a causa de nuestra desobediencia? Que nuestra comunión con Dios este año sea aún más permanente, hermanos, y más fiel. Oremos a Dios, oremos al Señor para que nos ayude, para no pecar contra Él. George Whitefield, un predicador, habla acerca de caminar con Dios. Él dice, caminar con Dios es tener una voluntad fija y habitual para con Dios, en una habitual dependencia de todo nuestro ser en su poder, en una dedicación voluntaria habitual para su gloria, mirando habitualmente sus preceptos en todo lo que hacemos, en una complacencia habitual en sus deleites, en todo lo que sufrimos. Eso es caminar con Dios, es estar con Dios y permanecer con Dios fielmente, tener o tratar de tener una comunión con Dios ininterrumpida a causa de nuestra desobediencia o nuestro pecado. Esa es la tercera implicación, lo que significa caminar con Dios. Como cuarta y última implicación, caminar con Dios implica tener un progreso o un avance en la vida espiritual. Cuando caminamos, ¿qué estamos haciendo cuando caminamos? Nos estamos desplazando, ¿verdad? Quizás nos estamos desplazando lento, pero nos estamos desplazando. Si yo camino, lo estoy haciendo lento, pero ya no estoy más ahí, sino que estoy avanzando. Lento, pero avanzo. Eso es lo que implica caminar. De igual forma, los que caminan con Dios deben de avanzar en su vida espiritual. No podemos quedarnos estancados en un solo área o bajo el yugo de un solo pecado, hermano. No, debemos de ir a la madurez hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo. ¿Mostró usted algún avance el año pasado, hermanos, de su caminar con Dios? ¿Sintió usted que creció espiritualmente el año pasado en su caminar con Dios?
En un sentido, hermanos, la vida cristiana no admite que añademos o quitemos. Eso es en un sentido. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos salva, usted no puede ser más justo mañana de lo que es justo hoy. Usted no puede ser más amado por Dios mañana de lo que es amado hoy, porque Dios ama perfectamente. Entonces, en un sentido no podemos quitar ni añadir, pero en otro sentido, hermanos, la vida cristiana sí admite un progreso. Y es por eso que leemos muchas veces que los hijos de Dios han perdido su primer amor. Es por eso que Pablo llama a la madurez. Y es por eso que Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4:15, sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. ¿Puede la gente ver que estamos progresando en nuestra vida cristiana, hermanos? ¿Estamos progresando en nuestra piedad? ¿Estamos progresando en nuestro amor al prójimo? ¿Estamos involucrándonos más en la obra de Cristo? ¿Estamos sirviendo más en nuestra iglesia local? ¿Puede la gente ver algún progreso? De igual manera, Pedro en general le dice a todos los creyentes en 2 de Pedro 3:18, dice la palabra, y crezcan en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria ahora y por siempre. Amén. Y crezcan en el conocimiento de nuestro Señor y en la gracia de Cristo. Que este año nuevo, hermanos, podamos crecer individualmente y como iglesia en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor. Entonces, hasta aquí nuestro primer punto en cuanto a qué implica caminar con Dios. Vamos a dar un breve resumen. Hemos dicho que caminar con Dios implica, número uno, que la enemistad que ha prevalecido en los corazones de los hombres con Dios es quitada por el poder del Espíritu Santo. Número dos, implica que hemos sido reconciliados para con Dios. Como la enemistad fue quitada, ahora tenemos una amistad y podemos caminar al lado de Él. Número tres, significa que tenemos una comunión estable y permanente para con Dios. Y número cuatro, caminar con Dios significa o implica que tenemos un progreso diario en nuestra comunión hasta que seamos perfeccionados a la imagen de Cristo. Todo esto implica caminar con Dios. Muchas personas inconversas dicen, bueno, año nuevo, un año más de la mano de Dios, a ver qué pasa. Pero ¿está esa persona verdaderamente de la mano de Dios, caminando con Dios? Si esa persona no ha sido regenerada, si no ha nacido de nuevo espiritualmente, podrá decir misa, pero no está caminando con Dios. Ahora, quizás nos preguntemos, y esto nos lleva a nuestro segundo punto, ¿cómo es posible o por cuáles medios los creyentes pueden mantenerse caminando con Dios? Si usted caminó con Dios el año pasado, ¿cómo es posible que usted se mantenga este año caminando con Dios de igual forma o más cerca? ¿Cómo puede la iglesia, el Maná de la Esperanza, mantenerse caminando con Dios este nuevo año? Primeramente, vamos a ver que los creyentes siguen y mantienen su caminar con Dios por leer las Escrituras. Nuestro Señor dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El salmista dice, lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Hermano, la iglesia y el hombre de Dios encuentran su delicia en la ley de Jehová y en su ley meditamos de día y de noche. No me lo diga a mí, hermano, pero pregúntese usted, hágase esta pregunta personal. ¿Encuentra usted una delicia al leer la palabra de Dios?
¿Es deleitoso, agradable para usted leer la palabra de Dios? ¿Encuentra usted felicidad, gozo pleno al leer la palabra de Dios? Si la respuesta es no, lo invito a que se examine, hermanos, y evalúe su vida. Primero, para ver si verdaderamente ha conocido el Evangelio. Y seguro, para ver si su comunión con Dios al momento es estable. Ahora, yo sé que estamos en la carne y cuesta. El espíritu está dispuesto, pero la carne no. Y es una lucha constante. Pero cuando lo hacemos, el cristiano encuentra un deleite y medita en su ley de día y de noche. Pablo le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Doy gracias a Dios, hermanos, que el año pasado pudimos ver su gracia y su misericordia con los diferentes tipos de estudio y enseñanza que brindamos a la iglesia. Y todo fue bíblico, hermanos. Todo fue siempre teniendo la escritura como base, como filtro para cada enseñanza. Y esperemos, y mi deseo es que este año podamos seguir predicando de su palabra. Porque recuerden, hermanos, lo que yo piense, lo que el pastor piense, eso no tiene ninguna importancia. Lo que importa es lo que piensa Dios. Número 2. ¿Cómo los cristianos pueden mantener su caminar con Dios en este año? La Iglesia Almaná puede mantener su caminar con Dios por medio de la oración secreta. Hermano, la oración es para el hombre espiritual lo que para el hombre natural es respirar. Si usted no respira, usted se muere. Tápese la nariz por 2 minutos, no, mentira, hermano. Usted se muere, hermanos. Así mismo el hombre espiritual, si no ora, va muriendo espiritualmente. ¿Cómo estuvo nuestra vida de oración el año pasado? Orábamos fervientemente, orábamos constantemente, diariamente, o no orábamos. Hermanos, el descuido de la oración en los cristianos a través de la historia siempre ha traído como consecuencia la entrada de enfermedades espirituales para el alma y ha traído consecuencias fatales. No podemos dejar de orar como cristianos. Y si no lo hacíamos como hubiéramos querido el año pasado, que este nuevo año sea una de nuestras metas, hermanos. El ir al Señor más en oración. El dedicar un tiempo o más tiempo al Señor en oración. Pablo dice: orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu. Nuestro Señor dice: estén alertas y oren para que no caigan en tentación. Lucas 18:1 dice: Jesús le contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Bueno, Jesús no quiere que pasemos nuestra vida solamente de rodillas, encerrados en nuestro cuarto orando y desatender todas nuestras responsabilidades como sus hijos. Él ciertamente no quiere eso, pero lo que el Señor está diciendo es que vivamos una vida de oración, hermanos, donde la oración tenga más prioridad en nuestro día a día. Hermano, nosotros como seres humanos le damos prioridad a muchas cosas. Y como cristiano es triste que las cosas del Señor somos negligentes. No nos organizamos, no somos disciplinados. Vamos a trabajar todos los días, disciplinadamente, 5 o 6 días a la semana, pero no podemos orar los 5 o 6 días a la semana, porque nos falta disciplina. Debemos arrepentirnos de nuestra negligencia. Debemos arrepentirnos de nuestra falta de interés. Un hombre ya viejo
En Escocia, ya cuando estaba a punto de morir, en su lecho de muerte, miró a sus amigos y les dijo: si las cortinas y las paredes pudieran hablar, te dirían la hermosa comunión que tuve con mi Dios aquí en esta tierra, por la oración. Hermanos, que las cortinas y las paredes de nuestro cuarto, de nuestro baño, de nuestra alcoba, donde sea que estemos orando, puedan decir eso, hermano, el día que partamos. Que nuestra comunión y que nuestra vida de oración sea intensificada en este nuevo año también. Hermano, la oración es lo que trae a Dios cerca del hombre. Eleva al hombre cerca de Dios y trae a Dios abajo para que esté con el hombre en nuestra comunicación directa con Dios. Eso es lo que es la oración para el alma. Y es lo que hace la oración, trae a Dios cerca del hombre. Si entonces deseamos mantener nuestro caminar con Dios en este nuevo año, hermanos, oremos, oremos y oremos sin cesar. Terceramente, el otro medio para que el hombre se mantenga caminando con Dios es una meditación santa y frecuente en su palabra. Martín Lutero, decía: oración, lectura, tentación y meditación es lo que hace un ministro. Y eso también hace y perfecciona a un cristiano. Hermanos, la meditación es para el alma lo que la digestión es para el cuerpo. Cuando comemos, seguramente después nos quedamos unos 5 o 10 minutos reposando y el cuerpo está haciendo la digestión, está procesando los alimentos para que entonces se conviertan en nutrientes y nuestro cuerpo entonces los puedan absorber. Cuando leemos la palabra del Señor, debemos meditar en ella para que con nuestro pensamiento y nuestra meditación podamos, como se dice, exprimir al máximo las verdades de Dios. Y nuestro corazón y nuestra mente entonces pueda absorber esa verdad. Pero si leemos, cerramos y vamos a hacer otra cosa, no vamos a aprovechar como si aprovecharíamos meditando en la palabra del Señor, meditando en lo que acabamos de leer, meditando en la prédica que acabamos de escuchar. El salmista dice: cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. Salmo 63, 6. Isaac salía a meditar al campo también. Eso es lo que nos dice Génesis 24, 63. Y por la tarde Isaac salió a meditar o a orar al campo, como dicen otras traducciones. Hermanos, debemos meditar en la palabra. Cuando nos acostemos, meditemos en ese devocional que tuvimos en nuestro día. Meditemos en las verdades de Cristo. La meditación, hermanos, es como una especie de oración en silencio, porque el alma es llevada también directamente a Dios. Y no hay más nada, hermano, noble que ocupar nuestro pensamiento en Cristo, en aquel ser supremo. Entonces, meditemos, hermanos, pero si hay algo en que meditar, yo los insto a meditar en aquella obra milagrosa y maravillosa, inexplicable, que es la verdad de que Dios verdaderamente se hizo hombre y murió por el pecado de cada uno de su pueblo. Meditar en esa verdad, hermanos, estoy seguro que va a elevar su alma más cerca de Dios. Dios se le va a ser revelado, hermanos, mucho más claramente. Veremos más claramente el pecado que está en nuestro corazón también. Pero debemos meditar. Entonces, si queremos seguir caminando con Dios, debemos hacer un uso mayor de la meditación. Como cuarto punto, si usted va a caminar con Dios, usted caminará y se asociará con aquellos que caminan con Él. David dijo: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Salmos 16, 3.
Hermanos, no hay duda que a través de la historia los primeros cristianos mantuvieron su amor entre ellos precisamente porque mantuvieron su comunión entre ellos. Hermanos, el que estemos juntos es de suma importancia, el que nos reunamos y el que nos frecuentemos es de suma importancia, y Pablo lo sabía también. En Eclesiastés 4:11, Pablo dijo: también, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. El hombre más sabio en esta tierra, Salomón, dijo: el hierro se afila con el hierro, y el hombre con el trato con el hombre. Es por eso, hermanos, que si queremos mantener nuestro caminar con Dios como iglesia en este año, debemos de rodearnos con aquellos que caminan también con Él. Si usted desea mantener su caminar con Dios, debe de rodearse con aquellos que ya caminan con Él. No podemos rodearnos, hermanos, todo el tiempo de gente inconversa o de gente que tiene esa enemistad con Dios. Debemos y preferimos mejor rodearnos de aquellos que lo buscan e invocan el nombre de Él. Es por eso que en este año también queremos planear, hermanos, más compañerismo, para que como iglesia podamos compartir más tiempo juntos a través de la semana y podamos entonces provocarnos al amor y a las buenas obras los unos con los otros. Como tercer punto, y como habíamos dicho, vamos ahora, hermanos, a dar unos motivos para animarnos a seguir caminando con Dios. Y si nunca hemos caminado con Dios, que podamos venir a caminar con Él ahora. La primera motivación, hermanos, es que caminar con Dios es algo honorable. Imagínense el privilegio o el honor que usted sentiría si Nito Cortizo, el presidente, le confiara a usted todos sus secretos, o tuviera oído para usted siempre. Cuando usted quiera contarle algo, Nito siempre va a estar disponible, dispuesto a escucharlo, dispuesto a recibirlo en su despacho. ¿Qué honor usted sentiría? Pero mucho más nosotros como cristianos, hermanos, debemos de sentirnos honorables y orgullosos de que el mismo Señor Jesús es el que nos oye y el que está presto para ayudarnos. Hermanos, el creyente es el único que tiene la mente de Cristo, como dice 1 Corintios 2:16, dice: ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Nosotros sabemos los misterios del Evangelio. Y estos misterios, hermanos, no son revelados a otros hombres. Los hombres inconversos no conocen el misterio del Evangelio. Dios revelado, hecho carne. Ellos pueden escucharlo, pero para ellos no tiene ningún tipo de sentido o significado. Pero nosotros nos gozamos en el Evangelio, porque tenemos la mente de Cristo. Juan 15:15 dice: ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo, sino que los he llamado amigos, porque lo que mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Debemos de sentirnos, hermanos, gozosos y honorables que el mismo Creador de todo, nuestro Señor Jesús, nos llame amigos. Entonces, caminar con Dios es algo honorable, hermano, nos da honor. Como segunda motivación, caminar con Dios no solo es algo honorable, sino que es algo agradable, algo placentero. El hombre más sabio en esta tierra, nuevamente Salomón, nos dijo que los caminos de la sabiduría son caminos deleitosos. Si usted lee Proverbios, es lo que va a encontrar en casi todos los capítulos. Un hombre piadoso dijo una vez, hermanos, cuando estaba a punto de morir: una vida gastada en comunión con Dios es lo más deleitoso en esta vida.
Y yo creo que como cristianos podemos afirmar que el hombre más feliz en esta tierra es aquel hombre que es más santo, aquel que tiene una comunión ininterrumpida para con Dios. Hermanos, yo conocí al Señor alrededor de hace 6, 7 años y tengo pocos años comparado con otros hermanos en el Evangelio. Pero de algo estoy seguro, hermanos, que he disfrutado un verdadero gozo y un placer sólido en un solo momento de comunión con Dios que si hubiera seguido en las vías o en los caminos del pecado. Aún así hubiera vivido por 300 años en pecado, no hubiera disfrutado un gozo tan sólido como lo he disfrutado en mi tiempo de comunión con Dios. Y yo creo que usted está de acuerdo conmigo. Mire lo que nuevamente, por favor escuche lo que nuevamente dice George Whitefield acerca de caminar con Dios. Escuchen estas preguntas, hablándole a cristianos. ¿No disfrutan ustedes más un día en el templo del Señor que 1000 fuera de ellos? En guardar sus mandamientos, ¿no han disfrutado ustedes una gran recompensa en sus almas? ¿No ha sido para ustedes su palabra mucho más dulce que la miel? ¿No los ha visitado Cristo en sus meditaciones y se le ha dado a conocer mucho más? ¿No ha derramado el Espíritu Santo su amor divino en sus corazones y los ha llenado de un gozo que es inexplicable? Si usted es un verdadero hijo de Dios, usted va a responder afirmativamente a estas preguntas. Pero si lo que acabo de mencionar para usted parece extraño y nunca lo ha experimentado, seguramente usted no ha nacido de nuevo. Y debemos entonces de ir al Señor en arrepentimiento. Ahora, hay personas que quizás dirán, ¿cómo que caminar con Dios es algo honorable o placentero o deleitoso? ¿Cómo es eso posible? Si Mateo 5, 12 dice que el cristiano siempre ha sido perseguido y ha sufrido. Jesucristo dice, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Aun si eso hubiera sido, aun si la objeción de aquellos que dicen que seguir a Cristo simplemente hay sufrimiento, hay tristeza y todo eso, como cristianos, vemos que a pesar de todo eso encontramos gozo en seguir a Dios. Pero aún así, si esa objeción hubiera sido cierta, de que es cierto que no hay placer alguno y que solamente hay sufrimiento e insultos por seguir a Dios, aún con todo eso valdría la pena. El obispo Beyeridge dijo, aunque el camino es angosto, no es largo. Aunque la puerta es estrecha, esta se abre a la vida eterna. Así que si no estás caminando con Dios, te invito a que te despidas de la lujuria de tu alma, te despides de la lujuria de tus ojos, del orgullo de tu corazón, y que por medio del arrepentimiento vayas al Señor en oración y pidas por gracia y misericordia para que en este año nuevo puedas entonces caminar con Dios así como caminó Enoc. Hermanos, y para concluir, en este nuevo año, como iglesia, debemos de seguir permaneciendo en nuestro caminar con Dios. Espero que las implicaciones mencionadas en este sermón nos ayuden a entender lo que esto significa para nuestras vidas y que, más que entender, los medios dados nos insten y que tomemos provecho de estos medios, que es la lectura de la palabra, la oración y la meditación, para que tengamos un caminar mucho más cerca con Dios en este nuevo año, para que nuestra comunión con Dios se vea cada vez menos interrumpida por causa
de nuestro pecado. Hermanos, que las generaciones futuras del Maná de la Esperanza y que las generaciones futuras de nuestros familiares puedan decir el día en que usted y yo partamos de esta tierra, que fuimos una congregación que caminó junto con Dios, así como lo hizo Enoc. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu evangelio. Gracias, Señor, porque por tu gracia y por tu misericordia cumplimos un año más caminando al lado de ti, teniendo esa amistad contigo, teniendo esa comunión y esa relación que tú tienes con tu iglesia. Señor, te rogamos gracia y misericordia este nuevo año, para que podamos seguir y mantener nuestro caminar contigo como cristianos y como iglesia en congregación. Señor, ayúdanos a usar cada vez más los medios de gracia que tú has provisto. Señor, que nuestro deseo sea leer tu palabra, que nuestro amor sea ir a ti en oración y que nuestras almas y nuestra mente anhelen meditar en tus promesas, en tus verdades. Señor, te rogamos que nos sigas usando en tu viña para seguir predicando tu evangelio y tu palabra este nuevo año, Señor. Ayúdanos a hacerlo fervientemente, sin temor y con pasión. Ayúdanos, Padre, a tener ese sentido de urgencia como iglesia para ser prontos en predicar tu evangelio a esta generación adúltera, corrupta y que está en enemistad contigo. Que podamos, Señor, ser mensajeros de ese mensaje de reconciliación entre Dios y el hombre. Señor, gracias nuevamente por cada uno de mis hermanos, por cada uno de sus familiares, por cada uno, Padre, de sus vidas. Te ruego, Padre, que nos ayudes a no pecar contra ti. Señor, ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.